allí sentados muchos pecadores, que obran sin reflexionar y se contonean como emperadores y nunca quieren pensar. En vez de aprenderse la ley verdadera y andan coqueteando con cualquier quimera, pongan pues muchísima atención y aprenderse a todos la lección. Bueno, pues ha llegado el momento de nuestra escuela de Biblia. Y otro sábado más continuamos con el estudio de las profecías bíblicas. Yo ya dije el primer sábado de este trimestre, cuando estuve aquí, que estaba Juanfra con nosotros, que a mí el tema de las profecías la verdad es que no me terminan de gustar. Las conozco, las acepto, pero no es un tema del que me gusta mucho dar profundidad en el estudio. Pero la verdad es que he de decir que el planteamiento que está haciendo la lección de escuela sabática durante este trimestre es bastante distinto a lo que teníamos acostumbrado como manera de estudiar la profecía. Y me gusta, ¿no?, de que nos acerquemos a la profecía a través de conocer el significado de esos símbolos que le rodean. Hace unos días leí una frase que decía que la Biblia se interpreta a través de la propia Biblia. Y eso es lo que estamos haciendo, interpretar los símbolos, pero desde el punto de la explicación que nos da la Biblia. Y esta semana nos toca un tema que quizás por la situación en el que nos encontramos va a ser muy candente, ¿no? Y son las naciones, las ciudades, los pueblos. Por eso, antes de que Juan Luis nos ponga la escuela sabática live, me gustaría hacer dos preguntas. Yo la verdad es que, como soy docente, pregunto mucho. Así que no sé si en este formato de escuela sabática en directo, ¿no?, a través de YouTube, esto tendrá mucha utilidad, pero me gustaría dejaros dos preguntas, ¿vale? A vosotros que estáis aquí conmigo, ¿no?, a Esther, que está en casa, y a todos los oyentes que nos ven a través de YouTube, para que reflexionen y sea el punto de partida del tema de la escuela sabática live. La primera pregunta es: ¿cuál es el significado del término nación? Nación, reino, ciudad. Y sobre todo, ¿qué importancia tiene esta palabra a la hora de interpretar la profecía bíblica? ¿Vale? Entonces, con esas dos ideas, me gustaría que podamos compartir el poder ver el vídeo de Escuela Sabática Live. ¿Han jugado alguna vez un juego de conquista? Sí, son emocionantes y de mucha estrategia. Cada jugador es una nación que debe conquistar a las otras. Exacto. De hecho, los juegos de conquista son todo un éxito, tanto en sus versiones de mesa como en videojuegos. ¿Saben por qué? Porque aunque parecen pura diversión, son un reflejo bastante acertado de la historia humana. En estos juegos, cada jugador representa una nación. Empieza con un pequeño territorio y poco a poco va ganando fuerza, acumulando recursos, formando alianzas y sí, también traicionando. Hay que conquistar, dominar y eliminar a los demás para ser el último imperio en pie. El que conquista más, gana. Correcto. Y así ha sido la historia del mundo. Egipto, Babilonia, Persia, Grecia, Roma, cada imperio se levantó, conquistó y cayó y dio paso al siguiente. Pero aquí viene lo interesante. En los juegos de conquista uno nunca sabe quién va a ganar, pero en la vida real, en el tablero de la historia humana, ya sabemos quién va a triunfar. La Biblia lo revela claramente en Daniel 7 al profetizar que a Jesús le fue dado dominio y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino nunca será destruido. ¿Lo notan? El ganador es Cristo. Pero eso sí, su reino no es de este mundo, no es humano ni corruptible. En el reino de Dios no habrá guerras ni traiciones, sino justicia, paz y amor. Y ese reino a la luz de la Biblia está cerca. Lección 4. Las naciones, primera parte. Oigan bien,
En la Biblia, las naciones no son simples nombres geográficos. No están allí solo para darnos información. Muchas de ellas son piezas en el tablero profético. Las profecías no mencionan a las naciones por accidente. Lo hacen porque hay un propósito divino detrás de su ascenso y caída, y porque hay un mensaje para nosotros. Por eso la pregunta de esta semana es: ¿por qué la Biblia y especialmente las profecías están llenas de alusiones a las naciones de este mundo? En primer lugar, porque las naciones son un símbolo de la historia humana. ¿Qué construcciones se ven en los juegos de conquista? Castillos, grandes murallas, torres gigantes y fortalezas. Exacto. Eso han tenido las naciones a lo largo de la historia. Pero ¿saben? Al principio no era así. Dios no construyó murallas, ni torres, ni castillos. Dios construyó un jardín con una sola familia, con una sola lengua y con un solo Dios. Luego llegó el pecado. Y con el pecado, la depravación moral. A causa de esa corrupción, Dios envió un diluvio, pero aún después del diluvio, Génesis 11 narra que tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Dios les pidió a los descendientes de Noé que llenaran la tierra, pero ¿qué hicieron? Se establecieron en la llanura de Sinar y construyeron una ciudad y la famosa Torre de Babel. Allí Dios confundió sus lenguas, los dispersó y así nacieron las naciones. El capítulo 10 de Génesis, conocido como la Tabla de las Naciones, nos muestra cómo los descendientes de Noé se fueron esparciendo por el mundo, formando los primeros pueblos y culturas. Allí se mencionan 70 naciones. ¿Y eso qué tiene que ver con lo profético? Mucho, porque aunque aparecen al principio de la Biblia, algunas de ellas se siguen mencionando en las profecías. Canaán llegó a ser un símbolo del reino de Dios. Babel, que es la misma Babilonia, es símbolo de confusión espiritual. Sodoma y Gomorra se convirtieron en símbolo de depravación moral. ¿Lo notan? Las naciones no son solo divisiones geográficas, representan sistemas humanos, culturas, gobiernos, religiones y muchas veces representan la oposición a Dios. Más tarde, en el tablero profético, aparecen otras naciones como Egipto, que representa la rebelión contra Dios, o Roma, que simboliza la unión de la religión y el poder político. La profecía bíblica está llena de naciones. Por eso en la Escuela de los Profetas 2.0 creemos que muchos de los eventos que hoy vemos en los periódicos ya fueron anticipados en las Escrituras, que las naciones del mundo son como piezas en un tablero que Dios conoce y ha observado desde el principio. En segundo lugar, porque Dios quiere reconquistar las naciones. Imaginen que estamos en uno de esos juegos de conquista, solo que un jugador no quiere eliminar a los demás, quiere salvarlos. ¿Salvar a los enemigos? Eso suena a otro tipo de juego. Exacto, porque el reino de Dios no juega con las reglas de este mundo. Mientras los imperios humanos buscan someter, Dios busca redimir. Mientras las naciones quieren conquistar con guerra, Dios quiere conquistar con amor. ¿Recuerdan por qué Dios eligió a Abraham? No fue para que su familia fuera una élite religiosa, ni para que se encerraran en sí mismos, sino para que a través de ellos todas las familias de la tierra fueran bendecidas. Ese fue el plan desde el principio. ¿Lo notan? Dios saca a Abraham de Ur de los Caldeos, una nación pagana, y hace de su descendencia una nación santa para atraer a las naciones paganas. Lamentablemente, ellos se encerraron en su orgullo espiritual y se olvidaron de su misión. Entonces vino Jesús, y cuando fundó su iglesia, lo hizo con la misma intención: formar un nuevo pueblo, no limitado por raza ni geografía, sino unido por la fe, un pueblo que fuera nación santa, no para encerrarse, sino para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lo mismo, Dios nos saca del mundo, nos hace parte de su nación santa, que es la iglesia, y nos vuelve a enviar al mundo para conquistarlo, pero con el amor de Dios.
Por eso en los mensajes de los 3 ángeles del Apocalipsis se nos habla de un evangelio eterno que ha de ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Oigan bien, cuando leemos las profecías con ojos superficiales, podríamos pensar que Dios está en guerra contra las naciones, pero al mirar más profundo, vemos que Dios quiere reconquistarlas, no con espadas, sino con el mensaje del Evangelio, no para oprimirlas, sino para salvarlas. Por eso en la Escuela de los Profetas 2.0 no vemos a Dios como un conquistador más, sino como el Rey de Reyes, que no busca destruir, sino redimir, pues su deseo es que en su reino haya personas de toda nación. ¿Estás dispuesto a ser parte de ese plan de conquista? Y en tercer lugar, porque finalmente habrá una sola nación. Cuando Dios constituyó a Israel como nación, ¿quién era el rey? Dios mismo era el rey. Eso se llama teocracia. Correcto. Dios siempre quiso reinar sobre su pueblo, ser su único gobernante, su guía, su protector. Pero en 1 Samuel 8:5, el pueblo le dijo a Samuel: Mejor danos un rey que nos gobierne, como lo tienen todas las naciones. Y así rechazaron a Dios como su rey para parecerse al mundo. Resultado: el reino se dividió, Israel al norte y Judá al sur. El reino del norte se corrompió completamente y fue llevado al exilio por Asiria. Y el del sur, Judá, también cayó en apostasía y terminó exiliado en Babilonia. ¿Lo notan? Cuando los hombres quieren gobernarse sin Dios, el resultado siempre es el mismo: división, corrupción y exilio. Por eso Jesús, al establecer su iglesia, advirtió a sus discípulos de no caer en el mismo error. Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, mas entre vosotros no será así. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Hoy aprendimos que las naciones en la Biblia representan la historia humana, que Dios no quiere destruirlas sino conquistarlas, y que al final solo habrá un reino eterno, gobernado por Cristo. Pero esto no es solo teoría profética, es un llamado personal. Dios te está invitando a ser parte de ese reino, a dejar de vivir según las reglas de este mundo y a ponerte del lado ganador. Así como Abraham fue llamado a salir de su nación para ser parte del plan de Dios, hoy tú también estás siendo llamado a salir del sistema del mundo y a vivir como ciudadano del reino eterno. Porque en la Escuela de los Profetas 2.0 sabemos que en el tablero de la historia humana las piezas siguen moviéndose y que al final del juego solo quedará un reino. El reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Ya decidiste de qué lado quieres estar? Bueno, interesante esta escuela sabática laica, y vamos a retomar otra vez el tema de la profecía de Apocalipsis y de Daniel, y el autor le ha cogido el gustillo, ¿no?, a empezar a estudiar la profecía siempre por Génesis. Es decir, un poquillo parece como que Apocalipsis sea Génesis al revés. Es decir, hay una relación muy, muy directa entre una cosa y otra. Quizás de todos los comentarios, de todas las frases que hace la escuela sabática laica, a mí me ha gustado una que dice que en las profecías las naciones tienen un propósito divino. ¿Qué os parece? He advertido que soy muy preguntón, ¿eh? ¿Qué os parece esa frase? Hombre, pues si entendemos que la historia la dirige Dios y que Dios conoce todo lo que va a hacer cada persona y cada nación, las naciones tienen un propósito divino. Dios ha ido utilizando lo que sabe que va a ocurrir en cada nación para darnos un mensaje, para darnos un objetivo. Claro, el Dios ya las tenía pensadas, porque de hecho, si hablamos de profecía y de naciones, a mí se me viene Daniel, la profecía de las bestias.
Entonces, antes ya de que pasara, Dios ya lo tenía todo pensado. Y al final acabar, ¿no?, en esa nación santa, en esa pues tierra prometida. Lo que pasa es que a lo mejor tendríamos que preguntarnos exactamente qué significa nación cuando utilizamos esa palabra. Porque hoy por hoy, cuando hablamos de naciones, claro, estamos pensando en algo que está estructurado de una forma diferente, ¿no? O que tiene un objetivo diferente, o que tiene un origen diferente, ¿no? Y hoy hablamos de naciones y hablamos también de nacionalismos y de nacionalistas, y quizá a veces equivocamos, ¿no?, el concepto de nación. Después de que hiciera la pregunta de una manera especial, Felipe, dije, espera un momento, palabra nación, por si acaso, porque así vamos a ver si estamos utilizando la misma palabra o vamos a hablar de lo mismo, ¿no? Y resulta que nación dice 3 cosas, pero me voy a quedar con 2 de las que dice el diccionario. Una, conjunto de habitantes de un país regido por el mismo gobierno. Es una perspectiva de nación, ¿sí? Pero convocatoria. Hay otra que es diferente. Conjunto de personas de un mismo origen y que generalmente hablan un mismo idioma y tienen una tradición común. Y en esta me sentí un poco más identificada. Quiero decir, si estamos hablando de naciones desde la perspectiva bíblica, ¿no? Conjunto de personas de un mismo origen y que generalmente hablan un mismo idioma y tienen una tradición común. Claro, dependiendo de lo que digamos, hablaremos de una cosa o de otra. Entonces tendríamos que ponernos de acuerdo en, cuando hablamos de nación, ¿qué estamos intentando definir? Bueno, la escuela sabática nos va a ayudar, supongo, a eso, ¿no? A saber cuál era el origen de la nación de Dios o la nación santa y en qué lo hemos convertido. Fijaros que, ya que estamos en Génesis, quizás tendríamos que partir desde el punto de vista de cuál era el plan que Dios tenía, ¿no?, para este mundo, ¿no? Y yo lo veo como que lo que Dios quería era un mundo donde reinase la felicidad, ¿no? Y donde hubiese una única nación, ¿no?, un único país, y que Él era el gobernante, ¿no? Pero cuando estudiamos la Biblia, cuando vamos leyendo, nos vamos dando cuenta de que muchas veces Dios tiene un plan y nosotros tenemos otro completamente opuesto, ¿no? Y entonces fueron surgiendo, ¿no?, de que hubo gente, ¿no?, que quería quitar el gobierno que Dios tenía sobre este mundo, ¿no?, y tomar el suyo propio, ¿no? Pero como muy bien decía Richard antes, ¿no?, es decir, el propósito de las naciones era volver a dirigir ese plan de Dios, ¿no?, hacia donde Él quería. Por eso, si tuviésemos que preguntar cuándo empezó ese deseo de autogobierno, ¿no?, yo lo veo un poco ya desde la caída de Adán y Eva, ¿no? ¿Qué os parece? Cuando Adán y Eva cayó, ¿qué es lo que querían? Ser como Dios, querían la independencia ya. Qué pena que la quisieran tan pronto, ¿verdad? Incluso antes, porque el problema no empezó con Adán y Eva. Claro, empezó ya con Satanás. Con ¿no? Satanás. Esa independencia, ¿no? Fíjate, es que me quedo con ganas de decirlo. En los conceptos de nación, la diferencia entre la nación que Dios propone y las naciones, ¿vale? Porque en ese concepto de naciones que tenemos hoy en día, que Esther nos leía en el diccionario, ese grupo de personas de una zona, las naciones son exclusivistas. Claro. Yo soy español, o yo soy argentino, o yo soy uruguayo, como una fuente de identificación que excluye a los demás. Somos totalmente distintos. Yo soy así porque soy español, o yo soy así porque hay naciones dentro de las naciones, porque soy catalán, porque soy vasco, ¿verdad? Esa invitación que nos va a hacer Dios a formar parte de su nación es una nación inclusivista y tiene que ver con gran parte de lo que has dicho esta mañana, en el cual todo el mundo tiene cabida, en el cual yo no soy especialmente raro porque soy así, ¿verdad? Sino es un concepto amplio y abierto, muy distinto al resto de las naciones, que lo que intentaron fue regirse por ellos mismos y hacerse, lo vamos a ir viendo en la historia, el primero Nimrod, ¿verdad? Quiero gobernar sobre los demás, mandar, separarme de los demás, que los demás me consideren, que yo sea. Hoy en día esto funciona así, ¿no? Estados Unidos quiere mandar por encima de todos, Rusia quiere gobernar allá, China quiere...
Todos quieren coger su sitio, mandar de forma exclusivista. Y sin embargo la invitación de Jesús a formar parte de su nación, porque no deja de ser una nación en ese segundo concepto que nos decía Esther, ¿verdad? En ese concepto de donde me siento, donde me identifico, es todos entramos, todos cabemos ahí, formamos partes todos, porque todos somos hijos de Dios y estamos regidos bajo ese gobernante auténtico que es el que debió de regirnos desde un principio y al que esperamos volver pronto. Fijaros en ese sentido, Felipe, permíteme, se me ocurrió otra cosa después de tu pregunta también, ¿no? Con respecto a esto, y está hilado con lo que acaba de decir también Richard. La Escuela Sabática Laica hacía referencia a Abraham. Cuando hiciste la pregunta me vino a la mente el texto que me he puesto de fondo, Hebreos 11:10. Entre otras cosas, la fe de Abraham estaba basada en la esperanza que él tenía de vivir en una ciudad, dice el texto, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es decir, no una nación en la que el presidente es otro señor o es un ser humano como tú, ¿no? Sino que esperaba habitar en un sitio donde se supone esperamos habitar nosotros, un país completamente distinto. Su arquitecto y constructor es Dios. A mí me ha llamado mucho la atención el pasaje este que menciona la Escuela Sabática Laica de Génesis 10, donde se está haciendo el listado de los descendientes de Noé y cómo esos descendientes se fueron distribuyendo por todo el mundo, ¿no? Y cómo ellos fueron creando sus propias ciudades, ¿no? Que probablemente recibían el nombre del fundador, ¿no? Y cómo esas ciudades se han ido alargando, ¿no? Su vida, digamos, bíblica a lo largo de la historia, ¿no? Y cómo han ido pasando por distintas fases, ¿no? Y muchas de ellas son utilizadas como símbolos de la profecía bíblica, ¿no? No sé, a mí, por ejemplo, el tema de Canaán. Canaán es una ciudad, ¿no? Que si te pones a pensar en historias bíblicas, de momento hay dos que te vienen de golpe, ¿no? La de Abraham, que comentaba Esther, ¿no? Y también la de Moisés. ¿Qué pasó con Abraham? Venga. ¿Qué pasó en esa época con Abraham? Pues... ¿dónde vivía Abraham? Abraham vivía en su terruño, con su familia, sí, donde había crecido en Ur de los Caldeos, ¿verdad? Sí. En el lugar donde se había criado con su gente, pero Dios encuentra que de seguir ahí, Abraham, que era un hombre creyente, iba a tener influencias tan pésimas que necesitaba sacarlo de ahí. Y entonces le hace una propuesta para mí osada, por los años que tiene, sí, ¿verdad? Sí. Si antes me consideraban a mí viejo, no te digo Abraham. Se le dice, sal de tu tierra, de tu parentela, sí, y vete a una tierra que yo te voy a dar, ¿vale? Me gusta mucho el texto que ha puesto Esther, porque yo creo que la intención de Abraham, o por lo menos así me lo imagino yo, no es me van a hacer rey de una tierra, voy a tener una posesión de una tierra, venga, voy a ir para allá, sino ¿quién me va a acompañar en el camino? ¿Quién me manda? Lo que quiero es ir porque obedezco a Dios, camino con Dios, me siento seguro con Él, o porque quiero ser el rey de la tierra que no sé ni siquiera, porque no se le dice vas a ir sino sal, sin saber muy bien el destino. ¿Por qué sale Abraham? Porque desea estar con Dios. Yo, y esto es una aplicación personal, a veces nos podemos sentir cómodos en un sitio, ¿vale? Pero cuando yo encuentro un llamado que Dios me dice sal de ahí, ¿qué tengo que hacer? Salir. No tengo el destino, no sé dónde voy, pero si sé que donde estoy no me está haciendo bien, sal de ahí. O incluso aunque no lo sepas, yo creo que tienes que tener fe en Dios, porque a veces no lo sabemos todo, pero Dios sí, y Dios sabe cuál es la opción mejor para nosotros. Y a mí me parece que la fe de Abraham es increíble y para mí es un ejemplo. Por la edad que tenía, porque no tenían hijos. Sal que te voy a hacer
voy a hacer de ti una nación grande. Que a veces pensamos, y Abraham salió, claro, todas eran ventajas, caminaba con Dios. Un hombre mayor, asentado ya en un sitio. Yo, a veces, no sé si vosotros lo habéis pensado, pero yo digo, si me tocase salir de España e irme, yo que sé, a Noruega, a Suecia, a países o a Rusia, que no controlo nada el idioma, sería todo un trauma. Porque no me encuentro yo ya así con mis neuronas muy jóvenes como para estar aprendiendo muchos idiomas. Seguro que yo le iba a poner muchos inconvenientes. Es un cambio de cultura. Claro, Abraham no es que va a salir simplemente vete de Murcia y vete a Galicia. No, vete a otra cultura, otro país, otro idioma, gente distinta, gente que no te conoce, porque voy a hacer de ti una gran nación. Ahora que eres mayor, que eres viejo, porque ya era viejo, a él sí que se lo podemos decir, a nosotros. Sí. No tenía hijos. Qué fe, qué confianza en Dios, voy a caminar a tu lado porque me lo pides. Yo creo que no había la intención de, wow, me va a hacer gobernante de, ¿verdad? Que eso es lo que hoy en día funciona. La gente quiere gobernar, poder, mandar, ¿no? Y tener poder. Yo creo que Abraham lo que quería era servir, que esa es la diferencia entre la nación de Dios y las otras naciones. Unas quieren poder y él quería servir a Dios donde quiera que me mandes. Pero es que estábamos hablando de un llamado, ¿no? La lección nos dice algo, a mí es de lo que me resultó más atractivo también de la lección de esta semana, pero por lo que implica, por ejemplo, para mí, ¿no? Esto es una asignatura. Dice que la intención de Dios era utilizar a Abraham para establecer una nación que contrastara con los reinos humanos. No era sencillamente que se fuera de un lugar a otro y se trasladara pues en busca de una vida mejor, no. No debían tener otro rey que Dios mismo, y el pueblo debía ejemplificar lo que sucedería si la raza humana regresaba a su creador. Israel fue establecido, dice, con el propósito de que fuera una bendición para todas las familias de la tierra. Yo me estaba preguntando qué imagen tiene ahora mismo la tierra de Israel, ¿de acuerdo? Con lo que está pasando ahora mismo. ¿No? Es decir, el llamado de Israel y el origen de Israel fue completamente diferente al que ahora mismo estamos visualizando todos, ¿no? Es que yo creo que ahí Dios tenía un plan, ¿no? Y ha de crear un pueblo, ¿no? De tener una nación, o como le queramos llamar, ¿no? Que fuese un ejemplo a los demás. Me ha gustado mucho la comparación que ha hecho Escuela Sabática Like de la lección de hoy con un juego de estrategia, ¿no? En el que tú vas a ganar, ¿no? A conquistar terrenos, aunque sea como sea. Yo me acuerdo cuando mis hijos eran pequeños y jugábamos al Monopoly, que siempre pues les podías engañar muy fácilmente para comprarles las casas más caras, ¿no? Porque al final lo que buscabas era ganar, ¿no? Pero en cambio Dios tiene otro plan. Él quiere reconquistar el mundo, ¿no? Pero en vez de con guerras, ¿no? Con amor. Y entonces por eso necesitaba un pueblo, ¿no? Quieres reconquistarle para que ganemos nosotros. Para que ganemos nosotros, pero... Sí. Es que es tan distinto lo que él plantea. Pero lo quiere hacer con amor, ¿no? Y por eso necesitaba un pueblo. Un pueblo que fuese ejemplo hacia los demás, para que los demás pudiesen ver la prosperidad que había de dejar que Dios fuese el gobernante. Pero bueno, vemos que, como hemos dicho al principio, una cosa son los planes de Dios y otra cosa es la interpretación que nosotros le damos a esos planes, ¿no? Por ello yo creo que, como decía Escuela Sabática Like, Canaán simboliza el reino de Dios. Entonces cuando hablemos de profecía, ¿no? Y sobre todo porque, como hemos comentado también el caso de Moisés, ¿no? Ellos fueron la tierra prometida, ¿no? Donde iban a formar una nueva nación, era también Canaán, ¿no? Otras ciudades, Babel, famosa por la torre, ¿no? Uy. Esa es más problemática. Esa es más problemática, porque la torre no solo es el edificio, ¿no? Sino la connotación que querían. Sí, fíjate, el propósito. Pero nos ayuda a entender muy bien la profecía, ¿verdad? Porque, ¿qué ocurre en Babel? Cuando el hombre no confía en la palabra de Dios, cree en sus medios, quiere construir una torre para... Quiere apartar a Dios de su lugar. Claro, ponerse a salvo de Dios, que esto, ¿verdad?, chirrea por todos los lados. El hombre quiere ponerse a salvo de Dios. si Dios es tu benefactor. Y Dios al final tiene que confundirlos, ¿no? Eso aplicado luego será Babilonia. Aplicado en la profecía bíblica,
pues ya entendemos muy bien el símbolo, ¿verdad? Esa creencia religiosa que lleva a la confusión, en el cual el hombre prima por encima de Dios, en el cual sus estrategias, sus mandatos intentan dar la salvación en lugar de seguir lo que Dios dice. Qué sencillo es interpretar cuando uno ve el símbolo original y uno entiende lo que está queriendo decir. Entonces, bueno, pues hay algunos de esas ciudades que nos van a ayudar a interpretar luego la profecía bíblica, y que si no los entiendes, es muy difícil entender lo que te está queriendo decir, porque puedes confundir al final la profecía con la nación en sí, y lo que hace falta es entender qué es lo que intenta simbolizar. Fijaros que Babel tenía ya un mal presagio desde su fundación, ¿no? Porque, como me ha dicho Richard al principio, fue fundada por Nimrod. Y su nombre, ¿sabéis qué significa, no? Rebelión. Entonces yo creo que estaba ya muy predestinado a que la cosa no fuese a funcionar bien. Y luego, si queremos hablar de profecía, luego en profecía hablamos de Babilonia, que es el nombre griego de Babel. Otras ciudades que se mencionan, vamos a ir rápido: Sodoma y Gomorra, sabéis que son símbolos de depravación moral; Egipto, que representa la rebelión contra Dios; y Roma, que, como muy enfatiza la lección de escuela sabática, habla de la unión entre la religión y el poder político. Sí. Quizás sea eso lo que menos esperaba Dios, ¿no? Del plan que tenía para crear una nación, un pueblo, ¿no? Que tuviésemos una relación tan estrecha entre lo que sería el gobierno legal, ¿no? Y el gobierno religioso. Me queda muy poco. Bueno, sí. Y fíjate que menciona la escuela sabática, no hablando solo de Roma, cada vez que se ha juntado el poder civil con el poder religioso, y volvemos a tu presentación de hoy, ha habido intolerancia hacia quien es distinto. Ha habido persecución. Ocurrió con la Iglesia romana, pero ocurrió en los territorios protestantes también. Sí, claro. Iglesia anglicana, iglesias luteranas. Cada vez que el poder civil se ha confundido con el religioso, ha traído desgracia a la humanidad como fuente de y yo creo que también pasa en el pueblo hebreo. De hecho, sale en la Biblia. Para mí, cuando a Samuel el pueblo le pide un rey, y se ve como Dios reacciona ante esa petición, que al final, como a regañadientes, ¿no? Ahí ponen a David, que sí, que David pues era un buen hombre, pero no era lo ideal. Lo ideal era que no tuviesen un rey. Y claro. A ver, ¿hay algún gobierno de la Tierra gobernado por Dios? ¿Hay alguna nación ahora mismo que esté gobernada por Dios? No. ¿En el planeta? Seres humanos. Y si está gobernada por seres humanos, va mal. Hay una frase espléndida en la lección que dice: hoy como ayer todos los gobiernos humanos tienen algo en común. Pecadores gobiernan a pecadores. En vista de ello, no debería sorprendernos que las cosas no vayan bien. Claro. El plan ideal era que gobernase Dios. Si no gobierna Dios, gobierna cualquier otro. Fracaso. y destrucción, sí. Y decepción, y caída libre. Ya está. Ese es el problema. Y hay gente que se confunde, ¿eh? Gobierno humano y gobierno religioso no significa que está gobernando Dios. Con lo cual, evidentemente, no puede ser un buen sistema. Ninguno. Claro. Fíjate, Ángela mencionaba esa petición que le hacen a Samuel, qué injusto eran. Dice, Samuel se enfada. ¿Vale? Claro. Se enfada porque lo que el pueblo le dice es: mira, tú ya eres mayor, tus hijos no siguen tus caminos, ¿siguen lo tuyo? Danos un rey. ¿Cuándo los hijos de los jueces fueron jueces? ¿Lo habéis pensado? Porque la historia de los jueces, jamás los hijos de los jueces fueron jueces, sino que Dios elegía a su juez. Los hijos de Samuel no estaban destinados a ser jueces. Tendría que haber levantado Dios otro juez distinto. Pero le van con esa excusa: tus hijos no siguen tus caminos, ¿vale? Pues danos otro rey. Y él se enfada. Y Dios, ¿cómo responde Dios? ¿Verdad? Con esa tolerancia
que nos hablabas esta mañana, Sí, porque aceptar no lo acepta. Dice Claro. en realidad no te preocupes porque no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Es verdad, estaban rechazando a Dios. Quien tenía que elegir el juez era Dios. Sí. Le están rechazando a Dios. Le están quitando Y le dice, su papel. vale, dales lo que piden, pero adviérteles, ¿verdad? Que eso es de lo que nos hablabas, tolerancia, ¿verdad? No estoy de acuerdo con lo que vas a hacer, pero te tolero porque sigue siendo mi pueblo. ¿Quieres una forma de gobierno? Va a ser equivocada, te vas a arrepentir el resto de tu vida. Vas a colocar a unos melones, a unos pecadores, gobernando a pecadores, vas a sustituir a Dios por unos pecadores. Saúl, un auténtico fracaso. David, a pesar de que era un buen crío, ¿verdad? Sí. Errático también. Y Salomón, errático. Y del resto, échate temor. Mejor no hablar, ¿no? En fin. Pero bueno, Dios tolera nuestros errores y sigue trabajando con nosotros. A mí eso es lo que me parece maravilloso, que Dios dice, ese no es el camino que tengo para ti, pero ¿quieres seguirle? Te permito que lo sigas, voy a seguir a tu lado, pero te vas a llevar de tropezones y de caídas que no te lo puedes imaginar, pero yo estaré a tu lado. Vuelvo con esa idea esta mañana, nosotros deberíamos de hacer igual, Sí. ser igual de inteligentes, aunque lo inteligente del todo habría sido permitir que Dios gobernara esa teocracia. Sí, fijaros que a mí lo que me gusta de este texto, ¿no? de 1 Samuel, el capítulo 8, es que dos frases. Una que ha comentado Richard, que dice Dios, vale, de acuerdo, ellos lo piden, yo se lo doy. Y luego la segunda parte, dice, pero que sepan que a partir de ese momento el que gobierne les hará esclavos, tal, no sé qué. Sí, les advierte. Sí. Y a mí me hace pensar sobre cómo debería ser a veces mi relación con Dios, ¿no? Porque yo creo que el problema que tenía Israel es que quería ser igual que los demás. Y era una igualdad negativa. ¿Igual en qué? Sí. Claro, es decir, porque... No tenían nada que envidiar. No, es decir, era al contrario. Es decir, el ideal era que Dios lo había hecho un pueblo especial para que las demás los envidiasen. Fueron creados para ser distintos. Y que la gente llegase, oye, yo quiero ser como... Que llegase, yo qué sé, una nación cercana y dijese, yo es que quiero ser como Israel, ¿no? Y teníamos todo lo contrario. Es decir, teníamos a Israel que quería ser igual de malo que eran... de malo a nivel de organización, de forma de vida que los otros pueblos, ¿no? Yo creo que a veces deberíamos de pensar si a veces nos pasa eso a nosotros, que queremos parecernos tanto a los demás que perdemos privilegios. Tenemos que parecernos a Dios, no a los demás. Fíjate que Dios se lo había dicho en Deuteronomio, cuando vean tus estatutos, tus leyes, para que seas ejemplo para ellos. Y a veces hemos hablado de esto aquí. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la esclavitud, ¿verdad? Es verdad que había esclavos allí, pero las leyes que regulaban la esclavitud, el trato, el simple hecho, por ejemplo, que descansaran el sábado también los siervos, los esclavos, que tuviesen un día, que fueran considerados como personas, que si tenían un daño recibían la libertad. Eso tenía que ser, de cara a las otras naciones, un ejemplo. Y donde Israel tenía que haber sido un ejemplo y haber dicho, bueno, pues somos especiales, Dios nos ha hecho especiales porque somos distintos, decidieron, no, queremos ser como los otros. Porque nos mola eso de tener un rey. Eso de que hay alguien entre quien todos se inclinen. Yo creo que también fue un poco de presión social. Y presión de grupo, sí, ¿no? Sí, de no querer ser diferente. De torpeza generalizada. Sí. Pues nos vamos acercando ya al Apocalipsis, ¿vale? Vamos a saltar al Nuevo Testamento. Llega Jesús y ahí cambia de nuevo el plan de Dios, ¿no? Ya no puede tener una nación física, sino que ahora crea un pueblo, ¿no? Que es la Iglesia, ¿no? Y yo creo que sigue con la misma idea, ¿no? Ser ejemplo hacia los demás. ¿Por qué necesita Dios tener un pueblo? ¿Os lo habéis preguntado alguna vez? Yo creo que... ¿Es importante formar parte de un pueblo? Yo creo que sí, porque al final, en un mundo donde hay un montón de distorsión por el pecado, el tener un pueblo de referencia, el agruparnos, porque al final la Iglesia, tú tienes que tener tu relación individual con Dios, pero para mí la Iglesia sirve para encontrar iguales como tú y fortalecer tu fe, porque cuando tú pecas o fallas, está el otro para ayudarte.
Entonces yo creo que entre cristianos nos tenemos que ayudar y un pueblo y una nación sirve para eso. Y también para llevar el Evangelio a otras personas. ¿Por qué titulará la lección esa parte Una luz para los gentiles? Claro. Pues será porque estamos en un mundo tan oscuro que hace falta luz. Y si hemos decidido, lo dicen tantos textos, ¿no?, apagar la luz de quien es el creador de la luz, no hará falta que volvamos a encender, ¿verdad? Aunque sean velas, aunque sean linternas, lo que sea, que eso ya puede iluminar oscuridades. El llamado es ese, ¿no? Vosotros sois nación santa, pueblo escogido, ¿verdad? Pues para enseñar a los otros quién soy yo y para recordarles que tienen salvación, que no estáis condenados todos, ¿verdad?, a la muerte. Y tú hablas de Jesús, Felipe, claro, y Jesús, y nos lo dice la lección, lo explica muy bien, ¿eh? Me pareció una idea muy refrescante esta, ¿no? Que el máximo exponente del carácter de Dios fue Jesús, el único ser humano que ha revelado la perfección como era Dios. Y me hizo pensar aquello de que si Israel hubiera hecho lo que tenía que hacer, o sea, si hubiera cumplido la función por la que fue creada, los demás reinos de la tierra se habrían acercado a ellos en paz, para saber más de ese Jesús. ¿Y qué fue lo que consiguieron? Andar a palos. Y toda la historia, ¿verdad?, de Israel es guerras y guerras y guerras y más guerras, ataques y contraataques. De hecho, el objetivo era completamente distinto. Claro, de hecho, los que traicionan a Jesús son el pueblo escogido. Los suyos. Claro, hablamos de los fariseos y tal. Claro. Fíjate que en tu pregunta yo lo haría al revés. No es porque Dios necesita tener un pueblo, y Esther estaba hablando de eso, sino porque el pueblo necesita tener un Dios, ¿verdad? Claro. Dios en realidad no nos necesita, es un acto de amor que nos busca, porque a mí me encanta el texto ese cuando dice que nos ve desamparados como ovejas sin pastor, ¿verdad? Dios en realidad no nos necesita, Él ya es rey, o sea, no necesita reafirmarse como rey porque Él ya es rey de reyes, Él tiene todo un universo que le sirve, pero hay una pequeña parte ahí, aislada en medio del universo, en el que hay unos pobrecitos que vagan, perdidos, haciéndose daños unos a otros y necesitan tener un referente y necesitan a alguien que les guíe, que les agrupe y que les dé esperanza. Por eso Dios crea su pueblo y por eso nos utiliza, como dice Esther, para darnos ayuda unos a otros. No porque Dios me necesite a mí, sino porque yo necesito a Dios. Yo necesito formar parte de ese pueblo porque necesito regresar a casa. Eso se ve a lo largo de la historia de la humanidad, que siempre el ser humano necesita a alguien a quien servir. Y no solo los cristianos, pero todos los territorios tienen antepasados que pues tenían su Dios, sus rituales y tal, y siempre se ha visto que el ser humano tiende a seguir a alguien. Tiene esa necesidad. Sí, fijaros que decíamos antes, cuando estábamos viendo la escuela sabática Light, que todos los reinos tenían la misma estructura, ¿no? Llegaban, se creaban, conquistaban, eliminando a otro reino, ¿no? Sí. Y que en cambio luego, como dice la Biblia, hay un reino que llegará y será para siempre, ¿no? Y yo creo que es un poquito el objetivo que todos tenemos. Me gusta mucho la alusión que hemos hecho a ese versículo que dice que somos nación santa. Sobre todo porque Dios vuelve a hacer hincapié en cuál es su plan. Y su plan es que seamos ejemplo hacia los demás. Y eso está muy relacionado con un pasaje de Apocalipsis, ¿no?, donde aparece el mensaje, la predicación de los 3 ángeles, ¿no? Y en el cual se dice que se predicará, ¿no?, a toda tribu, a toda lengua, a toda persona, ¿no? Y para eso nos quiere Dios. Yo creo que, como decía Escuela Sabática Light, Dios nos quiere para redimir y conquistar a todo el mundo, ¿no? Pero en vez de con violencia, ¿no?, como han hecho todos los reinos, con amor, ¿no? Y fíjate que en esa nación santa que Él propone, Jesús dice, el resto de las naciones tienen gobernantes, se mandan unos a otros, esto no será así entre vosotros. Dios nos quiere no para mandar, sino para servir. Esa es nuestra misión. La diferencia entre las naciones siempre es quieren gobernar, quieren con su poder dominar a los demás, ¿verdad?
juegan a su particular Catán, ¿verdad? Hoy en día, Estados Unidos, Israel, que mencionabas hace un segundo, Esther. En Apocalipsis sale la profecía de que las naciones se dividirán. Claro, como Israel intenta acabar con el pueblo gazatí, yo me quedo asombrado cómo leerán los textos de en ti serán benditas todas las familias de la tierra. No sé, me asombra, pero bueno. Las naciones tienden a eso. La nación que propone Jesús es: esto no va a ocurrir así entre vosotros. No va a haber quien gobierne, no va a haber quien mande, no debe haber quien sea superior, sino que quien se quiera ser superior, hágase servidor de todos. Que eso es lo que demostró Jesús. Esa nación que él propone, esa nación santa, es una nación que tiene que venir a servir a los demás y a servir en amor, a servir en tolerancia, a servir en pues como lo hizo Jesús, haciendo el bien por donde quiera que pasaba, sin importar si le aceptaban, si no le aceptaban, a dar el amor de Dios a cada uno de nosotros. Ese es nuestro llamado, esa es la nación a la cual somos llamados. Es una nación, además, siguiendo un poco con lo que nos decía también antes Ángela, ¿no? Es una nación en la que todos somos iguales. Las naciones enseguida establecen jerarquías y establecen rangos y establecen poderes y al final, como también apuntabais, están sirviéndose seres humanos a seres humanos. Y la idea de Dios, la inicial, es completamente diferente. Y nos iguala a todos, además. Y todos aquellos que formamos parte de esa nación tenemos igualdad de condiciones también e igualdad de respeto y aludo a la primera reflexión, y la misma dignidad. Cosa que muchas veces se resta también con los gobiernos humanos a los demás seres humanos. De hecho, no solo políticamente, sino judicialmente. El sistema de juicio de cualquier país da mucho que desear. Siempre pasa que un juez se equivoca, ¿no?, decidiendo, porque al final es eso, son pecadores con pecadores. Sí. Fijaros que, un poquito también haciendo alusión a la reflexión de Ángela, cuando nos toca hablar de profecías hacia otras personas de otra denominación, como a veces nos falta ese respeto, esa tolerancia, ¿no?, hacia esas personas, ¿no? Sí. Yo hay veces que cuando estás leyendo o te llegan comentarios a través de redes sociales sobre interpretaciones proféticas, ¿no?, y cuando se ponen nombre y apellidos a esas interpretaciones, pienso también en el daño que podemos estar haciendo a otras personas, ¿no? Sí. Es algo que quizá, bueno, sea una reflexión personal, ¿no?, pero que quizá deberíamos de trabajarlo, ¿no? Sí. Porque a veces confundimos el símbolo Exacto, con las personas. Y en la Biblia, y eso es lo que yo creo que esta escuela sádica nos intenta explicar, los símbolos de cada ciudad que hemos ido viendo representa a un sistema, pero no representa a las personas. Claro. Entonces, cuando yo confundo personas con símbolo, bueno, pues puedo hacer daño a las personas. Es que el problema es que a lo mejor estamos intentando conquistar a las personas, atacando a las personas, claro, no con el amor, ¿no?, como decía la clase. Y eso Jesús jamás lo hizo. No. Jamás ni nos valoró a las personas, ni en el aspecto religioso, y se me venía a la mente, según estabas hablando, Esther, hace un segundo, en el aspecto político. O sea, por ejemplo, cuando hablamos de la justicia, las injusticias de la justicia, ¿vale? Nos quedamos tan tranquilos cuando la gente cruzando el estrecho se mueren, ¿verdad? Porque vienen en pateras, porque son de otra nación, son de otro país, ¿verdad? No son españoles. ¿Dónde está la dignidad de las personas? Claro. ¿Dónde está? Si fueran mis hijos los que están cruzando en patera, y yo tuviese su localización, ¿qué haría corriendo? Soy ciudadano español, hay un español en medio del mar, que se ponga todo en marcha. Ahora, si quien me viene es un negrito de por ahí, ¿dónde está su dignidad? Pero yo, como cristiano, lo que tengo que hacer es un hijo de Dios. Tiene su dignidad. De hecho, esos sistemas políticos y religiosos han también hecho común el término inviolable, por ejemplo, para algunas personas. Hay personas que están por encima de la ley, ¿es verdad? Y se hacen leyes y hay gente que está sujeta a ellas y gente que no. Y hay gente infalible y gente que no. Y hay gente punible y hay gente que está aforada y por lo tanto la ley no le toca. O sea, hemos llegado hasta ese punto, hasta desvirtuar incluso el concepto de lo que es legal, lo que no, lo que es ético y lo que no, en base a quién seas. Hasta ese punto y de esa gravedad es el alcance de lo que estamos comentando.
Creo que tenemos que ir dando los últimos... Nos quedan 3 o 4 minutos todavía. Bueno, nos da, pero tenemos que ir dando los últimos coletazos. 1 minuto por cabeza. Bueno, pues entonces dos preguntas para que Venga. reflexionemos sobre ellas. ¿Con qué os quedáis de esta lección? Esa es la primera. Y la segunda, lo que hemos aprendido, ¿cómo lo podríamos compartir con los demás? Difíciles, ¿eh? Es porque me ha dicho Juan Luis que 1 minuto por cabeza y así damos tiempo a... ¿Qué pensáis? ¿Qué os ha llamado la atención? A mí me ha llamado la atención que el concepto nación en sí no está mal, pero para mí es incompleto cuando no añadimos la figura de Dios. Y yo creo que esa nación que no tiene a Dios no termina de funcionar, porque creo que es la pieza clave. Entonces, tampoco hay que demonizar el término nación, pero es incompleto, sin Dios. Yo me quedo con eso. Richard. ¿Yo? Pues yo me quedo con la intención del autor de esta escuela sática, que es encontrar los símbolos en lo que ocurrió en el pasado para que seamos capaces de aplicar la profecía utilizándola como símbolos y aislándola de las personas que formen parte de los distintos sistemas religiosos. No generalizar. Claro, para no dañar a las personas. Jesús no lo habría hecho jamás. Jesús no hubiese dañado a ningún ser humano. Tenemos que aprender a ser inteligentes a la hora de entender lo que está en el mensaje bíblico, inteligentes a la hora de saber transmitirlo, ¿vale? Porque a veces el problema está en que no lo somos inteligentes a la hora de saber transmitir lo que está en la Biblia y dañamos a aquellos que, bueno, Jesús dijo, cuidado con hacer daño a uno de estos más pequeños, que más os valdría agarraros una piedra de molino y tiraros así de cabeza al mar. Esther. Sí, yo me quedo con la idea de profundizar en el tema de nación santa. Si yo digo pertenecer a esa nación y yo soy depositaria, ¿no?, de ese mensaje, tengo que ser consciente de que yo debo vivir de una forma distinta, porque si efectivamente quien me gobierna es Dios, debo funcionar de una manera distinta y mi ejemplo tiene que ser diferente. Y yo sigo siendo llamada a esto, independientemente de que en los reinos humanos sea española, evidentemente yo voy más allá. Y nosotros vamos a una nación que no va a tener fin, ¿verdad? Porque todos los reinos de la tierra pasarán, pero el reino de Dios no pasará. Y a veces nos olvidamos también de eso y tenemos un llamado que hacer, ¿eh? Y nosotros tenemos, como el Israel espiritual, estamos llamados a ser luz para el resto de los reinos también de la tierra, con este reino espiritual del que somos depositarios. Y hay mucho que hacer aún, en ese sentido también. Sí. Voy a aprovechar, como tenemos un poco de tiempo, hay algo interesante en que nosotros, cada uno formamos parte tenemos una nacionalidad, ¿verdad? Sí. Esas nacionalidades nos separan. Pero a mí hay una parte del mensaje del apóstol Pablo que a mí me gusta mucho, cuando dice, soy ciudadano del cielo. Y él apela a esa otra nacionalidad. Yo me puedo comportar aquí como ciudadano español y defender mis derechos como ciudadano español y punto. Pero yo debo de vivir como ciudadano del cielo. Así es. Y comportarme en base a los derechos de la ciudadanía del cielo, que son muy distintos a los de aquí. Lo hablamos hace un segundo. O sea, en nuestro sistema, los españoles tenemos unos derechos y si no eres español ni estás en territorio español, no te reconozco ningún derecho, ¿vale? Como ciudadano del cielo, tú eres mi hermano. Somos hijos del mismo Padre. Todos somos iguales. Tienes valor, Todos tienes somos dignidad. No es que somos iguales, es que me tengo que interesar por ti, tengo Sí. que cuidarte, tengo responsabilidad hacia ti. Entonces, puedo vivir solo como español, ¿vale? Pero no soy llamado a vivir como español, soy llamado a vivir de esa nación que hablamos, esa nación santa, a ser ciudadano del cielo, a comportarme como ciudadano del cielo, a tratar a los demás como ciudadano del cielo. Ese es el llamado, eso es lo único que puede marcar una diferencia en mi vida, que yo viva como ciudadano de lo que soy, de ese reino que Jesús me ha presentado y al cual necesito llamar a los demás para que vengan, porque esa nación no excluye, esa incluye, acepta, tolera y nos da amor a todos. Nos da el privilegio a todos. Yo creo que es un privilegio.
Sí. Yo te doy las gracias, Richard, por ese comentario, pero es que me has quitado cuál era mi reflexión final. La tengo aquí escrita, yo creo que es que lo has leído, ¿no? Y yo creo que para mí lo que me gustaría quedarme, ya que lo escribí, lo voy a leer. Dale. Es que somos llamados a vivir en este mundo como ciudadanos del reino de Dios. Y el reino de Dios no se centra en nuestra iglesia, no se centra en nuestro país, no se centra en nuestra cultura, se centra en todas las personas que han sido creadas. Y yo creo que eso es un punto importante, ¿no? Que a veces olvidamos de que Jesús murió por todos, por los que lo aceptamos y por los que no le aceptan, ¿no? Y ellos son parte también de ser candidatos a formar parte de ese reino, ¿no? Si tuviese que quedarme con algo de la escuela sabática, sería con eso, ¿no? No podemos caer en el error que cayó Israel, que quería buscar un gobierno fuera de lo que era el gobierno de Dios, ¿no? Para ser igual a los demás. Sino tenemos que vivir nuestra vida gobernada por Dios e intentar conquistar otros territorios, otras naciones, pero no por la fuerza, ¿no? Sino por el amor. Y que haya de nuevo una teocracia, aunque solo sea... ¿Os acordáis de aquel anuncio de IKEA de la República Independiente de mi casa? ¿Verdad? Pues aunque solo sea en mi hogar, que sea una teocracia. Aunque solo sea en mi vida, que sea una teocracia. Josué lo dice, yo en mi casa serviremos a Dios. Que Dios gobierne en mi casa, en mi hogar, que esté sometido mi vida a Él. Seguramente no haya ningún gobierno, Esther lo decía hace un segundo, que sea dirigido por Dios, pero sí que puede haber muchas, y las hay, millones de personas en el mundo entero que se gobiernan por Dios. Pues que yo forme parte de ese gobierno de una forma activa, inclusiva, respetuosa. Oye, y en esa lectura respetuosa también un guiño a los políticos y políticas cristianos también, o políticos y políticas de cualquier denominación, que efectivamente son buena gente también, porque a veces cuando se habla del poder político se da por sentado que todos son una panda de corruptos, y es evidente que hay muchos corruptos, pero es evidente también que afortunadamente hay un montón de gente con muy buenas intenciones que quiere ayudar al prójimo y que está haciendo también lo posible, ¿no? Por cambiar muchas veces las leyes y las normas del país y buscar derechos humanos, etcétera, etcétera. Es decir, que también en el colectivo político que nos toca vivir, hay pues gente a la que efectivamente hay que respetar a todo el mundo, porque debemos respeto a todo el mundo, pero no aceptación, claro. De la corrupción, pero hay mucha gente que no es corrupta también, y a veces cuando se habla también del poder político y de la organización política, a veces se tiende también a generalizar y es injusto también. A ver, tener ese poder es muy complicado. Claro, bueno, pues damos paso ya al tiempo del sermón. Vamos a conectar con la iglesia, que hoy tenemos sermón especial.